Podemos iniciar, coordinadora. Ya. No sé si buenas tardes. Si me logran escuchar, ¿sí? Ya. Muy buenas tardes, eh, estimadas licenciadas, licenciados, invitados. Primero agradecer a quienes hoy día nos acompañan, ¿sí? Me presento un poquito. Soy la maestra Gael Campos, coordinadora general de las 18 especialidades de la Universidad de Rodines. En esta tarde nos une, ¿no?, poder conversar un poco y darles de cómo se va dando las especialidades y sobre todo este tema, ¿no?, que es importante saberlo del paciente en estado crítico o los servicios críticos que hoy llamamos, y sobre todo está dentro de la normativa vigente, que es el decreto legislativo 1153, ¿no?, donde nos dicen que los servicios, en este caso unidad de cuidados intensivos, es la UCI, UCI neonatal, UCI adulto en este caso, ¿no? Y lo que son emergencias son áreas críticas, pero operativamente también centro quirúrgico es pues una área crítica, ¿no? Entonces, por favor, si podrían dar lo siguiente. El propósito de nosotros como universidad, nos presentamos, es educar líderes que transformen el mundo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, los enfermeros, ¿no?, que hacemos la parte asistencial, administrativo, la parte gestora, lo que es investigación, hacemos que el sistema de salud de nuestro país y en el mundo, ¿no?, esté compacto gracias a las exigencias que nosotros hemos tenido dentro de la formación en pregrado y ahora pues con las segundas especialidades, porque buscamos, ¿no?, que la atención sea una atención de calidad, oportuna, ¿no?, y sobre todo especializada, ¿no? Entonces nuestra misión es transformamos vidas formando líderes innovadores, éticos y globales, ¿no? Entonces la universidad siempre busca una educación innovadora, inclusiva, y dentro de la visión ser pues una universidad, ¿no?, referente por su prestigio hoy en día, ¿no?, con una proyección internacional, ¿no?, que nosotros nos va a poder ayudar para poder compartir sobre todo los conocimientos que podemos tener, no solamente en el sentido de de repente las clases espejo, sino también las visitas que podemos tener como una internacionalización, dependiendo de la disponibilidad que podría haber, ¿no? Pero también aquí nosotros nos preocupamos para que ustedes puedan compartir, ¿no?, la experiencia con otros países y otras universidades, ¿no? Nuestros valores sabemos que es integridad, responsabilidad, el respeto y sobre todo la superación, ¿no? Y aquí un poco pongo paréntesis porque el enfermero peruano hoy en día, bajo los criterios de avance y sobre todo la superación, hace pues que tenga ese valor agregado, ¿no?, que es la superación, a pesar de que todavía el Estado y lo que es el ente rector MINSA no hace que el profesional tal vez tenga la especialidad como o escolarizado, sino lo hacemos con nuestros propios recursos y por eso nosotros aplaudimos, ¿no? Siguiente. ¿Qué nos diferencia, ¿no?, de otras universidades? Es que nosotros tenemos los 4 estrellas KS, ¿no? Esto nos dice que tenemos un reconocimiento internacional. Dentro de ellas es importante detallarles que es la calidad de enseñanza en la modalidad distancia, ¿no?, y semipresencial, unas clases híbridas, ¿no? La calidad del profesorado en este caso y los recursos y las herramientas digitales que nosotros vamos a tener, ¿no? Luego es la certificación de calidad, la ISO 901 2015, ¿no?, en todas nuestras maestrías. Y aquí detallar que más de 27 años estamos formando profesionales líderes, más de 15 años con experiencia como posgrado, y nosotros no tenemos laboratorios, tenemos centros de simulación avanzada, que esto no es aplaudible, y seguramente ustedes tal vez hayan hecho el pregrado y los que nos acompañan conocen, ¿no?, nosotros tenemos las salas de simulación. Además brindamos una oferta académica, ¿no?, que son las maestrías, ahora con el doctorado, y con las 18 especialidades, ¿no?, además de los diplomados o programas de especialización. Y tenemos un compromiso con la investigación, ¿no? En este caso, por ejemplo, las publicaciones que se tienen que hacer en Scopus, Cielo o Latindex 2.0. Entonces,
Además, contamos con los profesores que son especialistas, investigadores que son docentes de RENACYT, ¿no? Que es muy importante para el prestigio no solamente universitario, sino también prestigio institucional. Experiencias globales, los convenios que tenemos con los 6 países, ¿no? Y las semanas internacionales que podemos tener previa coordinación con ustedes si es que nos van a acompañar ser alumnos, en este caso, ¿no? De las segundas especialidades y sobre todo en las clases espejos para poder compartir, ¿no? Conocimientos y vivencias con otros estudiantes. Siguiente. ¿Por qué estudiar en la segunda especialidad en enfermería? Hay 7 puntos que detallar, las cuales la voy a resumir, ¿no? Consideramos todos los enfermeros hoy en día ya no hay enfermeros, no debe ya haber enfermeros generales, por lo tanto la formación especializada, ¿no? De conocimientos sobre todo profundos en lo que es el pensamiento crítico que tiene que tener, ¿no? Del profesional de enfermería, la parte gestora y sobre todo contribuir pues con la salud pública, no solamente del primer nivel de atención, sino que de todos los niveles, ¿no? Desde el nivel 1 hasta el nivel 3, 2. Entonces, ¿qué hacemos, no? Formamos para que los profesionales tengan esas habilidades técnicas, ¿no? Tengan esa autonomía, la toma de decisiones, ¿no? Somos una universidad donde la educación innovadora va a estar proyectado, dejamos ya el paradigma tradicional, donde el docente, pues, quien impartía todos los conocimientos, ¿no? Se ponía adelante, quién sabe, y nos decía qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, lo que buscamos como universidad es que ustedes tengan la autonomía de poder, ¿no? Discernir y sobre todo ser protagonistas de vuestra formación. El manejo de las tecnologías avanzadas hoy en día, manejamos plataformas, ¿no? digitales muy amigables, ¿no? Entonces, el enfoque del usuario es desarrollarás una comprensión más profunda de las necesidades y preocupaciones, sobre todo de nuestros pacientes, ¿no? En este caso, quienes están llamados a tal vez hacer la especialidad en áreas críticas, sabemos hoy en día que son profesionales que necesitan nuestro país, que necesitan los establecimientos de salud que tienen una unidad de cuidados intensivos, qué hospital no tiene una emergencia, ¿no? El país necesita emergencistas, necesita profesionales que se formen en áreas críticas. La colaboración, ¿no? Interdisciplinaria, podrás colaborar de manera efectiva con otros profesionales, que es muy importante, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestros cuidados que vamos a tener, ¿no? Con nuestros pacientes. Siguiente. La salud pública y comunitaria. Miren, aquí hay algo importante que detallarles. Dentro de las 18 especialidades, nosotros tenemos especialidades que van enfocados a la salud pública y comunitaria, las cuales están, ¿no? Como es salud familiar y comunitaria, salud ocupacional, está la especialidad en enfermería en salud y desarrollo integral infantil, está control de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones, ¿no? Y ahí lo englobamos también la especialidad gestora, ¿no? De gestión netamente, que es gestión de central esterilización, y aquí también decirles que somos una de las universidades, ¿no? De las pocas que tenemos la especialidad, ¿no? Que tenemos un convenio con Asepsis TIC, y los alumnos van allá en la comodidad y sobre todo la tecnología que ha llegado en nuestro país de la cirugía robótica, ¿no? Todo está pues prácticamente concentrado en Asepsis, que es una empresa privada y nosotras la tenemos. Y también está lo que es la gestión de servicios de salud y enfermería. Tenemos datos estadísticos que los alumnos que han estudiado, ¿no? Gestión y servicios ocupan cargos estructurales, ¿no? Dentro de salud y MINSA. Siguiente, por favor. Aquí nuestras, digamos, diferencias o nuestros diferenciales, ¿no? Dentro de las tenemos las certificaciones progresivas, la educación personalizada, que vamos a tener la tutoría permanente, ¿no? La comunicación asertiva. Entre primero el flujo es
vuestros coordinadores, luego pasamos a nosotros como coordinadores de ver, ¿no?, las necesidades que puedan tener, la aplicación de los casos reales, que es muy importante, la práctica clínica interna, la práctica externa que lo llamamos, la interna dentro de las salas de simulación y las prácticas externas en los hospitales donde nosotros tenemos convenios, ¿no? Los laboratorios modernos, tenemos de última generación, los campos clínicos institucionales firmados con MINSA, ¿no? Salud y Fuerzas Armadas. La modalidad es semipresencial, las clases son sincrónicas, ¿no? Y tenemos un staff de profesionales, pues, ¿no?, expertos y que tengan pertinencia para poder enseñarles y poder, ¿no?, proyectarles para que ustedes sean especialistas. Siguiente. Siguiente. Bueno, en este caso ya hablarles de la metodología, ¿no? Les decía que era una aula invertida. Hablamos bastante de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, correcto, y conocido como el ABP, lo que es importantísimo, son las simulaciones clínicas, ¿no? Y sobre todo la educación virtual, ¿no? Que hoy en día nosotros trabajamos en el learning, ¿no? Que es dentro de las herramientas que nosotros como docentes podemos ofrecerlos a los estudiantes. Entonces, en esta comodidad de una aula invertida, que el docente va a acompañarles y los alumnos podrían estar, ¿no?, en cualquier lugar de nuestro país. Entonces, la exigencia presencial es en las prácticas con una hora adecuada, de acuerdo también, ¿no?, tanto a las necesidades que tiene propiamente la especialidad y sobre todo enfocados, pues, para que ustedes se formen, ¿no?, profesionales que van a cuidar vidas. Siguiente. Nuestros convenios y alianzas internacionales, les había comentado anteriormente, tenemos con Colombia, en este caso con la Universidad del Norte, tenemos con la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿no?, donde podemos hacer viajes, ¿no?, de intercambio, ¿no?, con dichas universidades. Siguiente. En este caso, hablarles ya como que profundizar e ingresar a lo que es enfermería en cuidados intensivos, ¿no? Es una especialidad muy fina, ¿no?, que con bastante énfasis pongo, porque la enfermera que está en cuidados intensivos es aquella enfermera que va a cuidar, ¿correcto?, al paciente, ¿no?, las 24 horas del día, 24/7, ¿no? Y no es una enfermera que solamente va a ir tal vez a darle el tratamiento, no es una enfermera completa, ¿sí? Siguiente. El objetivo del programa en este caso, ¿no?, es brindar cuidado integral, ¿no?, seguros y humanizados a nuestros pacientes, es sobre todo fortalecer las competencias para el uso adecuado de las tecnologías, pues de última generación, ¿no?, de soporte ventilatorio, en este caso específico, y sobre todo contribuir, que es lo más importante, ¿no?, en la recuperación de nuestros pacientes. Y no solamente de ellos, sino también inmiscuirnos en mejorar, ¿no?, sobre todo la calidad de vida del paciente y de la familia. Entonces, aquí está dirigido, ¿no?, a todos los profesionales, en este caso, que tengan el título profesional, ¿no?, de profesión enfermeros. Siguiente. Las competencias, ¿no? Gestión integral del cuidado enfermero, ¿sí? Vamos ahí, netamente vas a proporcionar los cuidados especializados a todo paciente crítico, ¿no? Aplicando todas las técnicas avanzadas, colaborando con el equipo multidisciplinario, ¿no? En este caso es con el médico intensivista. Evaluación y aplicación de protocolos y estándares de calidad, en este caso de cuidados intensivos. Vamos a evaluar, ¿no? Hoy en día ya se trabaja bajo protocolos y guías estandarizados y nosotros apuntamos a ello y nuestros estudiantes están formados para poder ir al campo de acción
y poder trabajar bajo esta precisión, ¿no? Ahora, investigación científica, desarrollarás las investigaciones porque el acompañamiento que vamos a hacer al estudiante, en este caso, ¿no? Es que desde el primer ciclo vas a tener un docente de investigación y al terminar en el tercer ciclo también vas a tener tu propio docente de investigación. Siguiente. Aquí quería que me pongan bastante atención en el plan de estudio. A diferencia de otras instituciones, nosotros no tenemos vacaciones, por lo tanto es un año, ¿no? Quiero decir que son 3 semestres en un año y cada semestre dura 4 meses. Entonces, si vamos sumando 4 por 3, ¿no es cierto? Es eh, 12 meses, ¿no? Entonces, el plan de estudio tenemos el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. En el primer ciclo, como les iba mencionando, llevamos el curso de investigación que se llama Metodología de la Investigación. Tenemos un curso troncal que es Ética y Liderazgo de Enfermería y ahí ya llevamos cursos de especialización que son bases fisiopatológicas del cuidado intensivo 1 y lo que es especialización en enfermería en cuidados intensivos 1. Pasamos estos cursos y es un curso indispensable aprobar en metodología para poder llevar lo que es seminario de investigación, ¿correcto? Y un curso troncal es lo que es innovación y educación superior en calidad, ¿no? Y vas a tener que llevar el curso de bases fisiopatológicas en cuidados intensivos 2 y lo que es especialización en enfermería en cuidados intensivos 2. Una vez que se culmina el semestre, ingresamos al tercer ciclo, que es trabajo de investigación. Aquí ya tu trabajo de investigación va a estar pulido, listos, casi listos, para que ni bien termines el año puedas sustentar tu trabajo. Entonces aquí ya no tenemos cursos troncales, tenemos cursos de especialización y netamente de la especialidad, que es bases fisiopatológicas. Durante todo este plan de estudio van a tener docentes que les van a acompañar. Ustedes dirán, pero termino y luego, ¿qué puedo hacer? ¿No? No, tienes que seguir avanzando en un taller un mes más y pronto para que puedas sustentar. Ahora, las certificaciones progresivas, una vez que terminan el primer ciclo, ustedes pueden pedir lo que es el diplomado en cuidados del adulto, ¿no? Entonces, eso también tiene un creditaje y las horas que les pueda ayudar a ustedes en su formación profesional y sobre todo en sus unidades ejecutoras, váyase hospitales donde ustedes laboren, ¿no? Siguiente. ¿Qué título vas a recibir? Se va a llamar el título de especialista en enfermería en cuidados intensivos, otorgado por la Universidad Norbert Wiener y reconocido por la SUNET. ¿Sí? Entonces, las condiciones para poder obtener el título es haber aprobado todo el plan curricular, cumplir las horas de prácticas presenciales y sobre todo aprobar la tesis o trabajo académico que nosotros lo conocemos como casos clínicos. Siguiente. Ahora, lo que es la segunda especialidad en enfermería en cuidados intensivos neonatales, ¿no? Parecido, pero mucho más, diríamos, especializado porque ya no vamos a tratar adultos, sino que va a ser neonatos, ¿no? En las mismas condiciones, con todo el aparataje de un cuidado de paciente crítico, pero en neonatos. Siguiente. Ya está, aquí está el objetivo del programa, ¿correcto? Es pues ofrecer cuidados especializados y seguros a todo recién nacido en situación crítica, ¿no? Y vamos aquí como objetivo también dominar el manejo científico y técnico de las unidades de cuidados intensivos neonatales. Desarrollar competencias en gestión e investigación aplicada para impulsar lo que es la mejora continua en este campo, ¿no? Y está dirigido a todos los profesionales titulados, ¿no? Que tengan el título profesional en enfermería. Siguiente. Aquí las competencias y habilidades es un cuidado integral, holístico, en el cuidado de intensivos neonatales, ¿no? Y como les decía, es el cuidado del neonato crítico, ¿no es cierto? Ese soporte que vamos a dar dentro de las unidades de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y sobre todo, recuperarlas todo el entorno. Quiere decir que ustedes van a trabajar netamente, no solamente como
como primera línea, obviamente, nuestro paciente neonato, pero van a trabajar bastante con la familia, en este caso con la madre. Actualización en procedimientos y técnicas de cuidados neonatales, los procedimientos avanzados, ¿no? De neonatal crítico, sobre todo, es ver, integrarnos, conocer la tecnología, los avances científicos que podrían tener, ¿no? En este caso, para que nos ayude a optimizar, sobre todo, la calidad de resultado en la atención que nosotros vamos a brindar a los neonatos. Desarrollar la evaluación de estándares y protocolos. Luego vamos a hacer la gestión de enfermería en cuidados intensivos, que esto es importante gestionarlas, ¿no? Los cuidados críticos a nuestros pacientes de forma segura y sobre todo oportuna. Investigación operativa para mejorar los cuidados intensivos neonatales. En este caso, realizarán investigaciones operativas para generar evidencia científica, ¿no? Que hoy en día nos falta, pero estamos encaminados a ellos. Siguiente. El plan de estudio igual son 3 ciclos, pero aquí ya me voy a explicarles el primer ciclo, lo que es metodología, igual ética, pero ya van a llevar, como ven, cursos de especialización, ¿no? Y lo que es los fundamentos de enfermería y cuidados intensivos neonatales. En el segundo ciclo igual seminario, y también van a llevar los cursos de especialización y cuidados centrados en el desarrollo del cuidado de intensivos neonatales. En el tercer ciclo es trabajo de investigación y lo que es gestión del cuidado enfermero en cuidados intensivos neonatales y lo que es especialización en cuidados intensivos neonatales. Igualmente recibirán el certificado progresivo que les ayudará en su crecimiento profesional. Siguiente. El título es el título especialista en enfermería en cuidados intensivos neonatales, ¿no? Otorgado por nuestra universidad Norbert Wiener y reconocido por la SUNEDU, ¿no? Entonces, las condiciones para obtener el título son las mismas que he dicho en lo que es UCI adulto, ¿no? Aprobar el plan curricular, las horas prácticas presenciales y sobre todo aprobar lo que es la tesis o trabajo académico llamado caso clínico. Siguiente. Aquí ya como para culminar está lo que es la enfermería en centro quirúrgico, una especialidad necesaria en los quirófanos, como les decía a un inicio, ¿sí? Es una especialidad que tiene, operativamente somos área crítica, pero todavía en la 1153, ¿no? Todavía remunerativamente no. ¿Por qué les digo remunerativamente? Porque según el decreto legislativo, todo aquel personal que trabaja en área crítica tiene un bono adicional a su sueldo, ¿no? Entonces, estamos encaminados y muy pronto tal vez, ¿no? Esta norma pueda cambiar y centro quirúrgico pues tendría ese bono extra que nosotros lo llamamos por trabajar en un área crítica, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. El objetivo del programa es gestionar y asistir las etapas del pre, intra y postoperatorio inmediato, ¿no? Todo paciente que ingresa a quirófano ingresa con una ansiedad bastante elevado, ¿no? Entonces, quien va a dar el soporte desde el preoperatorio es la enfermera y sobre todo vamos a garantizar que haya seguridad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, por eso el alumno que se forma con nosotros, ¿no? Tiene esa ventaja y ese objetivo de garantizar la seguridad y calidad en cada procedimiento. Es importante formarles profesionales que conozcan la técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Y sobre todo desempeñarse con autonomía y liderazgo en el cuidado del paciente quirúrgico, ¿no? Está dirigido a profesionales universitarios que tengan, pues, profesionales de enfermería. Siguiente. Importante detallarles las competencias, ¿no? El cuidado perioperatorio especializado, ¿no? Vamos a proporcionar el cuidado especializado perioperatorio, ¿no? Dentro del quirófano, coordinando con todo el equipo quirúrgico, quiere decir cirujanos, anestesiólogos, ¿no es cierto? Y todo el equipo. Hoy en día las cirugías ya no son cirugías menores ni cirugías generales, ¿no? Son cirugías de alta complejidad, ¿sí? Las cirugías de cardiovascular, las cirugías, neurocirugía, ¿no es cierto? Los trasplantes, ¿no? Ahora la cirugía robótica. Entonces, esa gestión especializada en centro quirúrgico nos va a enseñar a gestionar, ¿no es cierto? Liderando sobre todo esos procesos y mejorando continuamente la atención
segura y de calidad con nuestros pacientes. Ahora, el dominio de técnicas quirúrgicas es muy importante porque ustedes van a contar con profesionales muy preparados que tengan pertinencia, que les enseñarán cuál es la competencia y su función de cada enfermero, ¿no? En este caso de la especialidad en centro quirúrgico, ¿no? Van a dominar ustedes las técnicas de instrumentación con precisión y sobre todo con excelencia. Siguiente. Igual el plan de estudios son un año, cada semestre cuatro meses. Llevamos los cursos de metodología en el primer ciclo, lo que es ética y enfermería en central de esterilización, que también es parte del quirófano. Una enfermera quirúrgica tiene que tener conocimientos de central de esterilización, ¿no? Que es asepsia, antisepsia, ¿no? Y la enfermería especializada en centro quirúrgico 1. En el segundo ciclo, ¿no? Parte de investigación seminario, curso troncal e innovación, y aquí vamos a llevar enfermería en cuidados posanestésicos, ¿no? Para prepararlas para que puedan también tal vez trabajar en la unidad de recuperación posanestesia, ¿no? La enfermería en epidemiología en centro quirúrgico y especialización en centro quirúrgico 2. De igual forma, trabajo de investigación, enseñarles cuán importante es la gestión especializada en centro quirúrgico, porque la enfermera que trabaja en centro quirúrgico, más allá de conocer que es muy importante, ¿no? De la formación que es la técnica quirúrgica, es gestionar, ¿no? Cómo va a estar nuestro paciente, si le faltó algo, si el consentimiento informado está firmado, cómo debo desarrollar, por ejemplo, la hoja checklist, ¿no? El antes, durante y después de las cirugías, ¿no? Y sobre todo lo que es enfermería especializada en centro quirúrgico. Ustedes acá van a entrar a las especialidades como a las más complejas, desde un trasplante que se hace en INCOR hasta resección tal vez de tumores en neurocirugía. Siguiente. ¿Qué título vas a recibir? Título especialista en enfermería en centro quirúrgico, otorgado por la Universidad Norolbini y reconocido por la SUNEDO, que es lo más importante. Las condiciones son las mismas para obtener el título: aprobar todo el plan curricular, cumplir con las horas presenciales y aprobar la tesis o trabajo académico. Siguiente. La información general, estimadas licenciadas, es que ahí Aquí le damos el pase a la asesora comercial, en este caso Rosario, para que nos pueda compartir la información de exacto. Gracias por oírme y les invito a todos a ser parte de la familia Wiener, ¿no? Nosotros estamos para darles el soporte dentro del programa académico, ¿no? Entonces, para los que nos van a acompañar, bienvenidos y que sean especialistas que puedan tener ese cuidado especializado, sobre todo, ¿no? A nuestros pacientes, tal vez en áreas críticas, y si no, en los centros quirúrgicos que tanto nos necesitan. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora Gael. Muy buenas tardes con todos los licenciados y licenciadas. Mi nombre es Rosario Huancahuari, ejecutiva de la segunda especialidad de enfermería. En este caso, estoy procediendo justamente con lo que son las inscripciones para segundas especialidades en cuidados intensivos y cuidados intensivos neonatales, que ya prácticamente la coordinadora Gael nos ha brindado una breve introducción, ¿no? Si bien estas dos segundas especialidades, quiero comentarle un punto que seguramente en sí es de mucho interés para ustedes, que es el tema de la inversión, la facilidad que la universidad actualmente se está brindando en estas dos especialidades. Y en esta oportunidad vamos a conversar también un poco sobre lo que son los programas, ¿no? De segundas especialidades como cuidados intensivos y segunda especialidad en cuidados intensivos neonatales. Si bien estas dos especialidades están dirigidas a profesionales en enfermería, nos quedamos con la imagen anterior, por favor. Lo que buscamos es fortalecer las competencias y poder desarrollarse profesionalmente en el área altamente especializada, ¿no? Una formación orientada a la atención del paciente crítico, que ya nos había comentado la coordinadora Gael, y el caso de unidad de cuidados intensivos neonatales, tener el cuidado especializado en recién nacido en estado crítico. Respecto al inicio de clases, como indica la información, estamos iniciando clases el 24 de octubre, así que en este mes de agosto estamos ya prácticamente a cierre de inscripciones.
todavía tienen la posibilidad de poder inscribirse, los invito a poder realizar lo más antes posible para que puedan justamente acceder a una de las vacantes. La modalidad que se está brindando es semipresencial. En cuanto a esta formación, tiene una duración de 12 meses distribuidos en 3 ciclos, ¿no? Esta modalidad contempla el desarrollo de las actividades académicas y, de acuerdo con el programa, las actividades prácticas correspondientes que se requieren para que también puedan obtener el título. Sí, indicarles lo que es muy importante, que no solamente busquemos que ustedes puedan obtener el título, sino que también puedan desarrollar las competencias necesarias para poder desenvolverse en un área tan exigente como es cuidados intensivos, ¿no? Es por ello que en cada ciclo se va a realizar lo que son clases teóricas, si bien justamente se indica el plan de estudio, y las prácticas. El horario que se menciona es un horario referencial, ya por cada especialidad se le va a indicar justamente el horario que se maneja, tanto cuidados intensivos neonatales. Los requisitos para poder realizar su inscripción es fotodocumento y ambas caras, o pasaporte o carnet de extranjería, contar con el título como licenciada en enfermería y este documento tiene que estar registrado en SUNEDU, llenar una ficha de inscripción que nosotros como ejecutivas le vamos a compartir por el medio de WhatsApp o también por correo electrónico, la constancia del primer pago de derecho de admisión, ya que aquí hay un punto importante, que hay un proceso en la cual debemos pasar o entrevista, ¿no? Que es la modalidad de ingreso. Presentar lo que es la foto, documento y ambas caras y una foto tamaño carne. La siguiente imagen, por favor. Aquí hablamos sobre el tema de la inversión, ¿no? Sobre el caso de la inversión, si bien justamente son 3 conceptos de pago, el primer pago es un derecho de admisión de 300 soles, matrícula 300 soles que se debe pagar en cada ciclo, y las cuotas mensuales para ambas especialidades es de 650 soles. En un costo regular, el monto de inversión es de 9.000 soles, pero claramente que la universidad cuenta con beneficios especiales que prácticamente podríamos justamente evaluar a cada licenciado que pueda justamente aplicar, ¿no? En el caso, actualmente tenemos el convenio con el Colegio de Enfermeros del Perú, el cual se le brinda un 20% de descuento, o aquellos también que son egresados de la universidad, que hayan terminado la carrera de enfermería o en caso hayan llevado ya una especialidad con nosotros, ¿no? El 20% de descuento permite que la inversión ya no sea 9.000 soles, sino que pasaría a 7.440 soles. Además, el periodo de inscripción, como le comentaba, estamos manejando beneficios promocionales sujetos al caso de disponibilidad, porque son vacantes muy limitadas, por lo cual, si alguno de ustedes ya tiene decidido realizar la especialidad, mi recomendación es poder justamente ya dejar sus datos para poder también contactarnos con ustedes y brindarles también la asesoría correspondiente. Siguiente. Listo. Ahí tienen justamente mis datos. Me pueden contactar tanto por WhatsApp o un número telefónico 990-219-886 o me pueden enviar un correo electrónico por rosario.huancahuari@ubiner.edu.p. Cualquiera de las especialidades requieren mayor información, nos estamos contactando y por ahí capaz le van a dejar un link para, no sé si le van a dejar un link para que pueda brindar justamente sus datos y poder comunicarnos, ¿no? Siguiente, pues eso estaría todo. Le doy el pase a la señorita ejecutiva Lacey Espinosa, que le brindará un poco más de información del caso del centro químico. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lacey Espinosa, estoy a cargo de las inscripciones y del proceso de matrícula para nuestra segunda especialidad en el centro quirúrgico. Bien, al igual que las especialidades anteriores, esta especialidad está dando inicio este 24 de octubre. La modalidad de estudios es semipresencial, en este caso la mayoría de cursos son teóricos y son virtuales, pero también se brindan prácticas y talleres que son presenciales. Bien,
La duración de la especialidad es un año que se divide en 3 ciclos académicos de 4 meses cada uno. Y con respecto al horario, bueno, les comento que se aperturan 3 aulas en particular para esta especialidad. 2 de ellas se llevan a cabo los sábados y una de ellas el domingo. Bien. De acuerdo al aforo, se va a ir determinando en qué aulas se le estaría matriculando el licenciado. Bien. Ahora, les comento que las prácticas ya les había mencionado que son presenciales. En este caso se pide en total 160 horas prácticas. Se dividen en 80 horas dentro del segundo ciclo y 80 horas dentro del tercer ciclo académico. Usualmente el convenio que tenemos para esta especialidad para realizar sus prácticas suelen ser en el Instituto Nacional Materno Perinatal, también en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en el Hospital Nacional 2 de Mayo y también en el Hospital San Juan de Lurigancho. ¿Bien? Es el área académica quien define a cuál de estas sedes hospitalarias sería derivado el alumno. ¿Bien? Con respecto a los requisitos para que puedan participar del proceso de admisión, bueno, se pide la copia simple del documento de identidad, el cual tiene que estar vigente. También uno de los requisitos es presentar el título profesional en enfermería, el cual tiene que estar registrado en SUNEDU. Se va a llenar un formato, es una solicitud de admisión, el cual nosotros como ejecutiva se lo brindamos a ustedes. El pago por este derecho de inscripción es de 300 soles, se les va a pedir también la constancia de pago y bueno, una fotografía tamaño carne, bien, con fondo blanco. Una vez realizado el pago de la inscripción, se les estaría programando una entrevista virtual con la coordinadora de la especialidad. Siguiente, por favor. Con respecto a la inversión, bueno, actualmente estamos brindando un descuento especial. En este caso es un descuento por tener el código de colegiatura habilitado. Bien, si cuentan con esta condición, pueden acogerse a un descuento del 20% y también está dirigido a aquellos que hayan estudiado en la Universidad INER, también está dirigido a los egresados. Bien. Con ello, bueno, la inversión total de 9.000 soles, que es en tarifa regular, se reduce a 7.440. Como ya se le había mencionado, primero se realiza un pago por derecho de admisión, que es de 300 soles, y una vez pasada la entrevista, vienen los pagos de matrícula y cuotas. Bien, el descuento que estamos ofreciendo se aplica a las 12 cuotas, y en este caso, bueno, es un monto que no va a tener incremento. Bien. Lo que sí les comentamos, y como también se los dijo mi compañera, es que nosotros, si bien iniciamos en el mes de octubre, el proceso de admisión inició desde el mes de junio. Entonces ya a estas alturas nos están quedando pocas vacantes, incluso hay especialidades que ya cerraron porque ya llegaron al número total, ¿no? de vacantes que se ofrecen. Entonces, si ustedes desean iniciar dentro de este periodo, lo ideal sería de que puedan ya participar del proceso, ¿bien? No esperar a último momento. En este caso, para aquellos que deseen llevar a cabo esta especialidad en centro quirúrgico, en la siguiente diapositiva se les va a brindar mis datos personales, en este caso mi número de contacto o número WhatsApp y también mi correo corporativo para que a través de esos medios puedan solicitar mayor información, se la pueden enviar a través del WhatsApp. ¿Bien? Siguiente, por favor. Ok, aquí está mi nombre, Leicy Espinosa, mi número WhatsApp y el correo institucional. Bien, entonces si desean mayor información pueden comunicarse directamente conmigo. Gracias. Si alguien tuviese alguna duda o alguna consulta, la puede realizar en este momento, por favor. De lo contrario, pasaríamos con la ponencia de la docente invitada, Gina. Ya está habilitada para que pueda compartir, docente.
¿Me confirman, por favor, si logran visualizar mi pantalla? ¿Me escucha? Sí, se logra escuchar. Sí, se logra visualizar tu pantalla. Sí, muy bien. Ahí sí, ¿cierto? Sí, solamente faltaría que le dé a presentación para que podamos ver la pantalla completa. Ahí está en pantalla Sí, completa. perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Ay, disculpen que hay uno. Voy a apagar algo que me va a interrumpir aquí un momento, por favor. Muy bien. Bien, buenas noches, buenas tardes todavía, son 6:04 a todos los presentes, a todos los colegas que seguramente se encuentran el día de hoy con muchas expectativas en llevar eh, en las próximas semanas o quizás meses, esta oportunidad de aprendizaje y sobre todo de desarrollo profesional en el ámbito de la especialidad en enfermería. Quien le habla es la magíster Gina Lice Soto Arias, soy maestra en gestión de servicios de salud, especialista en cuidados intensivos. Actualmente también soy docente de el programa de segunda especialidad en cuidados intensivos en el área de UCI. Bien, y tengo el honor y la gratitud de la unidad de posgrado que me ha invitado en este momento y en este espacio virtual de poder compartirles en en una ponencia, ¿sí? Que sería realmente queda el tiempo muy corto de poder hablar sobre el tema que me han indicado para compartirles, ¿no? La cual es competencias comunes en monitoreo avanzado, toma de decisiones rápidas y manejo de pacientes de alta complejidad en unidades críticas, ¿no? Y coloqué unidades críticas porque estoy segura que dentro del aforo de las personas del día de hoy, quienes se encuentran reunidas, no solamente es el interés para UCI, ¿no? Sino también para centro quirúrgico, por ahí UCI neonatal, y otras especialidades que quizás no son tan unidades críticas, pero de repente están todavía en la toma de decisión o inseguridad o ver qué especialidad les resulta a usted también más amigable eh, a nivel también económico, ¿cierto? ¿No? Que pueda resultarle de mayor, un gesto más atractivo, ¿no? Entonces, un estilo más atractivo en la cual usted va a desarrollarse en los próximos años y todo el tiempo que usted necesita se encuentre, ¿no? En el campo asistencial o administrativo o gerencial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con la siguiente presentación. Aquí es el propósito, misión y visión que quiero compartirles muy brevemente. Seguramente anteriormente de repente se lo han mencionado, voy a ser muy puntual porque en la Universidad Norbert Wiener tenemos actualmente un propósito como docentes, como colaboradores y también los estudiantes que hoy en día imparten. Disculpen, ¿se cortó? Sí, dejó de compartir. Ha dejado de compartir. ¿Me escuchan ahí? Se cortó Sí, la sí se logra comunicación. escuchar. Sí se logra escuchar. Sí, ya, les decía, ¿no? Entonces vamos a presentar el propósito, misión y visión de la institución que lo brindamos tanto para pregrado y posgrado, ¿no? Nuestro propósito es educar líderes que transformen el mundo. La misión que actualmente nos encontramos como docentes, ¿no? Y ustedes como futuros estudiantes de la universidad en el posgrado es que realizamos, ¿no? O transformamos vidas formando líderes innovadores, éticos y globales, ¿no? Ese es el día a día en la cual
realizamos en las aulas, ¿no? Cumplimos una misión. Mientras que la visión a futuro se encuentra de la siguiente forma: ser la universidad referente por su prestigio, proyección internacional y el éxito. Disculpen, no sé por qué me saca, señorita, el sistema del Zoom, perdón, o hay algún problema. No hay ningún problema, o sea, de conexión no, porque yo a usted le escucho muy bien. Sí, pero se va mi presentación. Qué raro. O está abriendo quizás otra pestaña, por eso se está yendo a la presentación. A ver, permítame, por favor. Porque ahora estoy viendo, o voy a dejar de compartir. No debería, ¿no? A ver, esta creo que es. Ya, a ver, vamos a ver si ahora sí va a funcionar bien. Bien. Entonces, y la visión, como les decía, es ser la universidad referente por su prestigio, proyección internacional y el éxito de sus estudiantes o de sus profesionales. Y a eso apuntamos, ¿no? Que todos los profesionales que sean finalmente formados a nivel pregrado, posgrado, tanto en la maestría o el doctorado, lleguen a ese prestigio, porque al final todos los que formamos parte de esta comunidad educativa vamos a lograr ello en un futuro. Finalmente, nuestros valores como institución son los siguientes, ¿no? Integridad, la responsabilidad, el respeto y la superación. Y este último, que no es menos importante que los tres primeros, quiero compartirlo, en la cual ustedes están en esos momentos, ¿no?, a puertas de iniciar una segunda especialidad o decidirse, ¿no?, por qué casa de estudios o qué tipo de especialidad. Y eso es lo que nos motiva día a día a todos para superarnos, ¿no? Abrazamos el progreso personal y profesional lejos de la mediocridad y el conformismo, ya que en estos momentos con la tecnología no existen impedimentos para poder seguir avanzando. Bueno, esta es una presentación de mi persona. Muy brevemente les mencioné, soy enfermera de profesión, maestra en gestión de los servicios de salud. Actualmente laboro como enfermera asistencial en el Hospital Nacional de Dr. Revalliati Martins, ¿sí? Tengo ya más de 12 años en el campo de la unidad crítica en cuidados intensivos adultos por distintas instituciones, comenzando de las instituciones privadas, Hospital de Minsa, APPs, E-Salud, que actualmente laboro, y también a su vez con la docencia, ¿no?, que es un campo muy fructífero y enriquecedor también para nosotros como enfermeros, formando futuros profesionales de salud como enfermeros, ¿no?, desde pregrado, y también las especialidades. Muy bien, entonces el día de hoy yo tengo 3 logros para esta sesión con ustedes. El primero es reconocer las competencias fundamentales del enfermero intensivista para el monitoreo avanzado, la vigilancia continua y la identificación precoz del deterioro. 2, comprender la importancia de la toma de decisiones rápidas y fundamentadas, integrando datos clínicos, parámetros hemodinámicos, hablaremos un poco y explicaré un poco de estos términos, respiratorios y neurológicos, ¿no? Recuerden, cuando ya hablamos al inicio les dije, ¿no? No coloqué como UCI, porque también voy a explicar un poco que cuando hablamos de unidades críticas, no solamente pensamos en UCI, ¿no? La enfermera que trabaja en centro quirúrgico pertenece a una unidad crítica. La que labora también en las unidades neonatales, cuidados intensivos neonatales, pertenece a una unidad crítica, ¿no? Y obviamente la unidad de cuidados intensivos de por sí. Y también hay una unidad antes de la de cuidados intensivos, que es la de cuidados intermedios, que generalmente estas dos forman parte de un propio servicio, hasta existen una misma jefatura que lidera estos dos servicios que se dividen de alguna forma solo para categorizar a los pacientes, pero forma parte de la unidad crítica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver a detalle
el campo de UCI. Sin embargo, también me han pedido que un poco pueda comentarles las diferencias con las otras áreas de cuidados críticos. Finalmente, el último logro de esta sesión sería valorar la especialización en cuidados intensivos como una oportunidad de desarrollo profesional, comprendiendo el rol del enfermero especialista como profesional autónomo, crítico, capaz de intervenir oportunidades frente a situaciones que comprometen la vida. ¿Sí? Creo que son características importantes en los profesionales de salud, en especial en áreas críticas. Muy bien, entonces frente a esta imagen, ¿no?, que nos proporciona la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Yo he colocado aquí tres lemas, ¿no? Lemas o mensajes, si podríamos decirlo así, en relación de análisis, sobre todo en relación a cuidados intensivos, ¿no? Cuando cada segundo puede modificar el propósito de un paciente, ¿estamos preparados para reconocer el cambio, interpretar la información y actuar a tiempo? Tenemos que entender que si vamos a apostar, si vamos a visibilizarnos en estudiar una especialidad tan compleja, tan sacrificada y a la vez que demande mucho trabajo, no solamente físico, emocional, sino también intelectual, porque siempre tenemos que actualizarnos, siempre, eso va a modificar en un futuro el pronóstico de un paciente. Claro que sí, porque va a permitirle darle más oportunidades a un paciente, sea niño, adulto mayor, gestante, ¿no? De acuerdo al grupo etario que se encuentre ese paciente hospitalizado en esta unidad crítica, ¿no?, recibir una atención oportuna por una enfermera especialista que conoce y se encuentra a la vanguardia con protocolos actualizados, que sabe lo que va a realizar, hacer y hacer en conjunto con un equipo multidisciplinario, ¿no? Quien es el médico intensivista, el técnico de enfermería que tiene experiencia en UCI, ¿no?, el personal de nutrición que está capacitado también para atender pacientes críticos y entre otros profesionales, ¿no? Entonces, realmente sí modifica, ¿no? Y eso sería un análisis de decir, ¿estamos preparados para reconocer el cambio, interpretar la información y actuar a tiempo? El siguiente mensaje, como para romper el hielo en cuanto a este tema, es el siguiente. En la UCI, el reconocimiento permite interpretar el monitoreo, permite anticipar, dice, pero la decisión oportuna puede cambiar el desenlace del paciente, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir eso, no? Que mientras mejor preparados intelectualmente nos encontremos nosotros como enfermeros en áreas críticas, en especial en UCI, ¿no?, nos vamos a poder anticipar, vamos a ser más proactivos en nuestros procedimientos. Porque, un ejemplo, no vamos a esperar de repente si es que el paciente llega desde la emergencia y el enfermero de emergencias evidenció que el paciente frente a un monitoreo multiparámetro hemodinámico se encuentra con una saturación mínima de 80, ¿no? No vamos a esperar una indicación de repente para decir colóquele una máscara de reservorio o un tipo u otro sistema oxigenatorio para que ventile mejor y tomar los exámenes pertinentes. La especialidad nos permite a nosotros ir un paso hacia adelante frente a estos casos, ¿no? Por lo cual vamos a tomar decisiones oportunas y en ese caso el enfermero de repente, hago un ejemplo, ¿no?, de emergencia, porque los pacientes antes de ingresar a UCI van a pasar por otros servicios. Entonces, no siempre va a ingresar directo de la casa a la UCI. No, eso no existe, ¿no? Salvo por ahí alguna excepción. Pero en realidad, en su mayoría, UCI tiene muchos aliados y una comunicación en conjunto con distintas áreas que también son críticas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener bien claro, si vamos a estudiar esta especialidad, que nuestro conocimiento nos va a permitir anticiparnos, porque vamos a encontrarnos más preparados. Si ese enfermero ya conoce el protocolo, ya identifica cómo es un signo de alarma importante y el paciente se encuentra con un deterioro respiratorio, la fatiga, la función respiratoria, la presión arterial inmediatamente, hasta que de repente el médico termine por ahí de hacer un procedimiento y le indique colocar un dispositivo de oxígeno, él ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo. Y cuando este paciente es muy grave, de repente requiere ventilación mecánica o
va a ir a UCI o de repente requiere ser operado quirúrgicamente, inmediatamente va a ir a sala de operaciones, entonces la enfermera en sala también tendrá que verificar cómo se encuentra, ¿no? Asimismo, sí, cómo se encuentra ese paciente, ¿no? Ya pedirá exámenes de laboratorio, etcétera. Y hablaremos de eso más adelante. Entonces, realmente, este mensaje sí, realmente nos implica, porque indica que vamos a anticiparnos en relación al estado del paciente, ¿no? Y puede cambiar el desenlace del paciente, claro que sí, porque si ese paciente no se le brinda el soporte inmediato de vía aérea, podría ser una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, podría como quedar con, posteriormente a este paro cardiorrespiratorio con una secuela neurológica prolongada, final, o puede ser reversible y no generarle lesiones neurológicas, ¿no? Entonces, sí implica, estimados colegas, que el conocimiento nos permite interpretar y sobre todo anticiparnos. Finalmente, para seguir continuando con nuestro primer paso de Conecta, especializarse en UCI no significa solamente aprender a manejar equipos. Así es, no solo estamos monitorizando, no monitorizamos, mejor dicho, las máquinas, ¿no? No es solo aprender a manejar 10 calidades de bombas de infusión, conocer toda la gama de los ventiladores mecánicos, ¿no? Porque a veces ese es el interés, muchas veces del futuro profesional de UCI, ¿no? Me encanta la tecnología, manejar bien, pero no basta solo con eso, ¿no? No significa especializarse en música, aprender a manejar esos equipos y procedimientos. Significa aprender a pensar como enfermeros intensivistas cuando el paciente más necesita de nosotros, ¿no? Detrás de ese manejo de equipo de infusión, de los equipos multiparámetros, de conocer la gama de los ventiladores mecánicos, vamos a, sobre todo, aprender a interpretar las variaciones de inestabilidad del paciente. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un equipo como es una bomba de infusión muy avanzada, hay muchas marcas en el mercado biomédico, tendré que manejar la droga de infusión. Y esa droga de infusión en la cual yo estoy colocando, debo saber su farmacocinética, su farmacodinamia, la posología, cuánto es la dosis máxima que debo colocarle, cuál es la mínima, ¿no? Si hablamos en niños, cómo debe de ser, en neonatos, es muy distinto a un adulto. En sala de operaciones, ¿no? La enfermera no es al 100% el manejo igual que en un área clínica de UCI. Tienen otros procedimientos que son prioritarios y hay otro profesional que se encarga de repente de la pseudoanalgesia, como es el anestesiólogo. Entonces, cada uno, de acuerdo a su perfil profesional, realizará sus funciones. Sin embargo, en UCI vamos a manejar con mayor, se puede decir, continuidad, ¿no? Y amplitud estos dispositivos. Entonces, le demandará al profesional en UCI, de enfermería en UCI especializado, conocer esos procedimientos, pero no solamente la parte técnica, ¿no? Sino ir más allá del significado y pensar como enfermeros intensivistas, ¿no? Cuando realmente lo necesite. Si tiene un dispositivo de un catéter venoso central y de repente el paciente ya está en condiciones casi de alta, ¿por qué tener ese dispositivo? Si vamos a conocer nuestras bases científicas de bioseguridad, de los riesgos de infecciones intrahospitalarias en áreas críticas, sobre todo en UCI, ¿cuál es la tasa de infección para tener, en este caso, que existe cuando un paciente se encuentra con catéter venoso central con larga estancia, ¿no? Verificaremos si no necesita, no requiere, lo retiraremos, ¿no? Siempre en acuerdo con el equipo médico. Se colocará una vía periférica porque no lo necesita ya. Entonces, nosotros veremos más allá del dispositivo, del procedimiento, cuándo sí y cuándo no requiere eso. Y podemos tener, en este caso, la opinión y la sugerencia dentro del equipo, claro que sí, porque también somos profesionales y también somos especialistas en el área. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, continuando con este Conecta, me pregunto, ¿qué es la medicina crítica, no? Y ustedes también podrían tener su propia opinión. Si alguien quiere participar, puede levantar la mano también, la manito aquí en el Zoom. ¿De acuerdo? Y si no, pueden dejar ahí al final también sus consultas y preguntas en el chat. Me olvidaba decirles eso al inicio.
Entonces, ¿qué es la medicina crítica, no? Es una especialidad para pacientes con disfunción orgánica grave. Eso nos dice la teoría. ¿Qué áreas vamos a encontrar dentro de la medicina crítica? ¿Sí? El soporte vital avanzado, áreas de enfoque principalmente, ¿no? Monitorización continua, tratamiento de emergencias. Ejemplos: sepsis, shock. Hay varios tipos de shock, estimados colegas. Cuando ustedes lleven ya de fondo, los que se encuentran interesados en llevar UCI van a aprender qué es un shock séptico, qué es un shock hemodinámico, qué es un shock cardiogénico, un shock anafiláctico, un shock neurogénico. Son distintos tipos de shock. Cada uno tiene una particularidad y necesita ese paciente UCI, no emergencia, UCI, porque no todos, cierto, pasan a la UCI, van a depender de muchos factores, ¿no? Pero necesita una atención más especializada y avanzada. Insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Más conocida como SDRA. Ustedes lo van a ver también ello cuando busquen en algún momento de la literatura en cualquier eh, libro virtual o artículo, van a encontrarlo con estos nombres, ¿no? Que es la insuficiencia respiratoria aguda. No es igual a una neumonía, a una gripe viral, no. Tiene una particularidad, tiene una patología muy avanzada y compleja a nivel del sistema respiratorio, que compromete el sistema hemodinámico, ¿sí? Y también en algunos casos se compromete el sistema metabólico. ¿Pero por qué? Porque el paciente que ingresa a una unidad crítica como UCI, ¿sí? No solamente viene por un problema respiratorio, sino que de fondo detrás tuvo factores, en ese caso, factores, ¿no? O antecedentes ya, ¿de acuerdo? Factores de riesgo. O ya tenía antecedentes de morbilidad, como cuáles, de repente, diabetes, hipertensión no controlada, un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿sí? O en tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son pacientes complejos, por lo cual nuestra visión y nuestro panorama no va a ser solo enfocado en un sistema, ¿de acuerdo? Son varios sistemas que tenemos que monitorizar continuamente. Y en este campo de la unidad crítica, ¿cuál es la tasa en este caso, de mortalidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es el porcentaje aproximado de personas o de pacientes que fallecen, ¿no? Varía entre un 10 o un 20% según la condición y atención, ¿no? Entonces son fuentes, en este caso del último, de último análisis estadístico de el MINSA, ¿no? En áreas críticas. Muy bien, entonces, a lo que nos corresponde a nosotras, ¿no? Eso es un panorama de la unidad crítica, porque cuando hablamos de medicina crítica, ojo, no hablamos solo de una especialidad del área o de la especialidad en medicina intensiva, ¿no? Medicina crítica abarca todo el campo de la unidad de cuidados críticos, ¿no? ¿Y quiénes conforman la unidad de cuidados críticos? Enfermería, medicina, ¿no? El personal técnico, vuelvo a repetir, es un equipo multidisciplinario. Obviamente todos ellos tienen un perfil diseñado al campo, ¿de acuerdo? Al campo crítico. Sigamos. El rol fundamental de la enfermería en la UCI, ¿no? ¿Qué rol cumple la enfermera especialista en UCI? Uno, y ya lo mencioné creo que al inicio también, la vigilancia continua e identificación de riesgos. ¿Qué vamos a evidenciar y buscar, mejor dicho, ¿no? Porque es un paciente, el que ingresa a UCI no ingresa solo para un control, no ingresa para un despistaje, no ingresa para un monitoreo, para descartar que tenga de repente posible diagnóstico, no, ya ingresa con un diagnóstico, puede ingresar de diversas áreas. Uno, emergencias, ¿no? Tiene un paciente directo de emergencia, politraumatizado, con un traumatismo abdominal cerrado, con una lesión, ¿no? La lesión neurológica, porque está con un TEC grave, y el estado hemodinámico se descompensó. El paciente puede hacer paro en cualquier momento. Pero antes de ir a UCI, tiene que ser operado por cirugía general, porque hay un traumatismo de abdomen cerrado. Eso lo ve el cirujano. Entonces, paciente inmediatamente de emergencia, área crítica, ¿a dónde tiene que ir? De acuerdo a la condición del paciente, la evolución, los médicos deciden, no, tiene que ser operado inmediatamente. Cirugía de emergencia, va a sala de operaciones.
La enfermera en sala de operaciones tiene un perfil, ¿no? Que gracias a su trabajo y a su formación también podemos tener cirugías seguras, podemos evidenciar también que la continuidad y al 100% o al máximo porcentaje se pueda lograr, ¿no? Que se cumplan con el checklist, ¿no? Que es muy importante, es un panel internacional de la cirugía segura durante los tiempos, el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, ¿de acuerdo? Entonces, pero este paciente necesita monitoreo invasivo, monitoreo hemodinámico, respiratorio, porque es un paciente posoperado, un traumatismo encefalocraniano, no puede estar solo con una cánula binasal, no puede estar solamente con un monitoreo de repente un brazalete de presión arterial que conocemos, ¿no? El no invasivo. No, ese paciente necesita monitoreo más continuo. ¿Podrá estar en sala de operaciones así 2, 3 días, 4 días? No, imposible, ¿no? Entonces no se puede. Entra a sala, pasa de una sala de recuperación por un par de horas, de acuerdo a su evolución, interconsulta UCI. Entonces, las enfermeras en UCI tienen una relación continua también con los enfermeros de emergencia para los reportes, asimismo con la enfermera puede ser de recuperación o directamente de sala de operaciones. Va a depender de los casos de los pacientes, ¿no? Yo les estoy poniendo ahí un ejemplo para que tengan una idea de dónde puede recibir la UCI, ¿sí? El área de UCI a los pacientes. Y nos falta un área más, ¿no? Que consiste en el área de hospitalización. El área de hospitalización, ¿no? Es un área también muy variable, ¿no? Aparentemente se le dice, sí, son pacientes estables, muchos de ellos son pacientes que ingresaron de repente a la emergencia, los hospitalizan para programar una cirugía, para realizar más estudios de la enfermedad y luego le dan de alta, ¿no? Entonces, yo lo comento más o menos de experiencia que tenemos nosotros en nuestro servicio en el hospital. Recibimos en su mayoría pacientes de emergencia, de recuperación y de sala, ¿no? Muy poco que va a venir de repente por la infraestructura, porque no estamos cerca a una torre, que es el área de hospitalización. Para eso en esa torre hay otras UCIs que sí, de ahí pueden bajar. Entonces, sé que en las empresas, en este caso en las clínicas privadas, sí, ¿no? Con más frecuencia, porque están ahí cerca a la UCI, por eso es el diseño de la infraestructura también, ¿no? Que se encuentran cerca de la UCI. Entonces, si un paciente, ¿no?, por ejemplo, se descompensara hemodinámicamente, respiratoriamente, neurológicamente o metabólicamente, hacen interconsulta el médico tratante del paciente en el área de repente de hospitalización medicina, ¿no? Pongamos, paciente adulto mayor con neumonía, no está siendo bien tratado porque lamentablemente la neumonía no se puede curar todavía, está en el tercer día, está con antibióticos, se encuentra con, en este caso también antitusígenos porque hay mucha flema, el paciente aparte de eso tiene otras enfermedades de comorbilidad, ¿no? Su paciente hipertenso no controlado, su paciente que ha sido operado de la próstata y todavía tiene rezagos y no puede orinar, entonces el caso se complica y no puede esperar. Empieza a hacer fiebre continuamente, intercurridamente, y el estado neurológico varía del paciente, ¿no? Su estado de lucidez cambió. De lo que ingresó con Glasgow de 15, estable, por eso para ese momento ingresó, ahora ya no. De repente ya no gesticula bien las palabras, ya no reconoce, está soporoso, el Glasgow de 15 bajó a 12. Eso es un peligro, porque en algún momento podría ser una descompensación neurológica y hasta un paro respiratorio, porque deja de respirar, ¿no? Entonces, ahí es donde el médico identifica y la enfermera que tiene manejo en área de hospitalización, conoce a la calidad de sus pacientes, también sugiere, ¿no? Este paciente está complicándose, ¿no? De repente está edematizado, no puede canalizar las vías, de muchos tratamientos, el paciente necesita un dispositivo invasivo también. Entonces, todo ese caso le va a llevar a analizar y decir, ese paciente necesita ir a UCI. La enfermera en UCI, entonces, debe saber que ese paciente puede ingresar también de un área de hospitalización y la mayoría son pacientes que se complican, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya empezamos a tener ese conocimiento de saber de dónde voy a recibir a los pacientes, es porque la enfermera debe conocer qué necesidades o riesgos ha tenido el paciente en ese ambiente, en ese servicio, y yo tengo que vigilar, porque él ingresa para vigilarlo continuamente.
para identificar otros riesgos, no solamente los que ya tiene actualmente, sino puede presentar, ¿no? Y lo principal y lo fundamental son estos, ¿no? Son los signos vitales que todos conocemos. Sin embargo, ya en un área crítica como UCI, el monitoreo va a ser más invasivo y más continuo. El monitoreo es cada hora, ¿sí? No es cada 4 horas, cada 2 horas, no. En UCI es cada hora. En cuidados intermedios, que esa es otra área que les decía al inicio, ¿no? Tenemos dos áreas que muchas veces es una misma jefatura. Ahí sí está protocolizado, según la norma de MINSA en cuidados intensivos, el monitoreo cada 2 horas. Y eso la enfermera en UCI lo conoce, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más vamos a realizar como un rol fundamental? La administración de medicamentos y manejo de terapia de infusión. Aquí la enfermera especialista tiene que conocer fármacos. En la especialización, por eso, hay distintas unidades que trabajamos, ¿no? Tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo, y en el tercero se encuentra dividido donde, según cada nivel o sistema de análisis, a un ejemplo, el sistema respiratorio, hablaremos también de qué medicamentos son apropiados en esos casos para estas patologías administrar. La base, estimados colegas, lo tienen, porque imagino que la mayoría, bueno, todos, ¿no? Por no decir todos, son enfermeros generales, ¿no? Algunos de repente ya tienen una especialidad anterior y esta es su segunda, porque hay casos así, ¿no? Y ya tenemos la base, que es la base de nuestra enfermería general, ¿no? Los protocolos de bioseguridad, el uso de los EPPs correctamente. Aquí, en esta área, tiene que extremarse esas buenas prácticas, porque recuerden que los pacientes se encuentran críticos y con alta vulnerabilidad de infecciones, ¿de acuerdo? Entonces, el manejo de la terapia de infusión aquí, principalmente, más que realizar los 10 correctos o los 15 correctos, de acuerdo a la normativa de la institución donde usted finalmente rote o trabaje posteriormente, es conocer los fármacos también, ¿no? Fármacos que no se aplican y no se usan en otros servicios, como hospitalización, puede ser ginecológica, medicina o quirúrgica, ¿no? Hay fármacos que nunca no lo puede utilizar, por ejemplo, en un centro de salud, como la noradrenalina, ¿de acuerdo? La noradrenalina es un fármaco que es en este caso, un vasoactivo, que requiere ser administrado exclusivamente por una bomba de infusión continua, monitorizado en horario y sobre todo si tuviera una línea arterial, que es un sistema de vigilancia de la presión arterial invasiva, ¿no? Entonces, todo ello en algún momento lo vamos a tratar en su momento cuando ustedes lleven la especialidad en UCI, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a aprender esto. Es importante, es vital, ¿no? La terapia de infusión en UCI, ¿de acuerdo? Cuidados específicos, así es. Esto va de la mano con la vigilancia, ¿sí? Y también, aquí quiero agregar con en este caso con las taxonomías Nanda-Nicknock. Si ustedes recuerdan, y eso también nos han enseñado en las bases de la enfermería, en este caso general, ¿sí? De pregrado, nuestros cuidados de enfermería están basados, ¿de acuerdo? En este caso en el PAE, ¿sí? Que es el plan de atención de enfermería, ¿de acuerdo? Ahora, este plan de atención de enfermería hoy en día lo venimos enseñando aplicando el NANDA actualizado del 24-26, el NOP y el NIC. Y los cuidados van a darse de acuerdo primero al NOP inicial, que todos sabemos que debemos primero realizar una valoración correcta, pero no de cualquier paciente, es un paciente crítico. Luego de ello, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos con este paciente, analizar. Y luego de ello, recién buscaremos las intervenciones, según el NIC. Y estos son los cuidados específicos, porque estas intervenciones no van a ser intervenciones tan sencillas como lo podemos aplicar en otras áreas, no, van a ser intervenciones específicas para pacientes de UCI, ¿no? Como de ello sería el monitoreo respiratorio, monitoreo hemodinámico y cardíaco, monitoreo neurológico y monitoreo metabólico. Aquí solo he colocado
24, pero hay muchos cuidados. Estos son los específicos, porque del monitoreo respiratorio, estimados colegas, se desglosa muchos cuidados, ¿no? Por ejemplo, les doy solo un ejemplo aquí. Si tenemos un paciente con ventilación mecánica, ¿no? Que es una ventilación, un monitoreo ya avanzado de vía aérea, ¿no? Invasiva, donde se le ha colocado un tubo endotraqueal a un paciente por una depresión de repente respiratoria o neurológica y requiere darle ese soporte vital. Entonces, la enfermera, ¿qué va a hacer después en las próximas 12 horas, 24 horas y todo el tiempo que continúe este paciente en UCI? Hay cuidados específicos del monitoreo respiratorio, ¿no? Vigilar la función respiratoria, vigilar los parámetros ventilatorios, aprenderemos parte también cuando nos corresponda lo que corresponda a vía aérea, los tipos de ventiladores, los tipos de modos ventilatorios, cuáles son los signos de alarma de los modos ventilatorios, cuáles son los parámetros que debemos conocer y saber en el caso evidenciemos o puedan manejar un paciente de ventilación mecánica, aspiración endotraqueal invasiva, cuáles son los parámetros de mínimo y máximo, ¿no? La fijación de un tubo endotraqueal correctamente en UCI, un paciente, ¿no? Cómo debemos realizarlo, bajo qué técnica. La medición del balón, en este caso, supraglótico, ¿no? En la cual nos va a indicar si podemos realizar o inflar el CAF, que es un balón, ¿sí? que tiene, en este caso, y asegura el tubo endotraqueal se mantenga fijo dentro de la tráquea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presión en centímetros de agua de este balón? Todos esos detalles específicos los realizamos, ¿sí? Dentro del programa, en este caso de UCI, de acuerdo a la unidad que nos corresponda, ¿no? Y cuando usted maneje ese paciente, aplicará todo ello, porque hoy en día lo hacemos, ¿no? Es indispensable, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Comunicación asertiva, coordinación con equipo médico y apoyo a la familia, ¿no? Finalmente, el trato humanizado en UCI. Aquí quiero especificar, si bien es cierto, estamos mencionando roles fundamentales en UCI y hablamos mucho de la parte hemodinámica del paciente, hablamos de los efectos, los cuidados, la parte tecnológica también que vamos a manejar, pero también es importante entender y conocer y concientizarnos que al trabajar, o ustedes cuando se decidan llevar una especialidad en áreas críticas, no solo en UCI, siempre van a tener de la mano a la familia. La familia es el soporte del paciente, más aún si es un niño, ¿no? Es un recién nacido, es los padres o quien esté a cargo de ese recién nacido, ese pacientito. Pero si hablamos en adultos, sean adultos jóvenes, mayor o adolescentes, que nos ha pasado también tener ese tipo de pacientes, es la familia. Y la enfermera que se encuentra a cargo de este paciente tiene la oportunidad de acompañar en este corto tiempo, muchas veces puede ser en las visitas de la familia porque ingresa a la unidad, ¿de acuerdo? Durante el proceso de duelo, porque hay un proceso que también fallecen los pacientes, ya vimos que hay un 10 o 20% de mortalidad, y existen cuidados específicos post-mort que también acompañamos, ¿no? Y durante el proceso de la recuperación y la rehabilitación, que es la comunicación asertiva. No solamente con la familia, estimados colegas, con el equipo médico. Aquí es un reto realmente manejar nuestras emociones, porque usted va a encontrarse trabajando en un área altamente estresante, donde tenga, si bien es cierto, en UCI tenemos, por normativa manejamos dos pacientes, pero cada uno vale por 3, porque tiene una complejidad muy amplia que debemos realizar muchas actividades simultáneamente. Y a su vez a ello tenemos el estrés del tiempo, porque tenemos que avanzar de acuerdo a los tiempos. Recuerden que trabajamos normalmente turnos de 12 horas, algunos hasta de 6 horas, más cortos, ¿no? En algunas instituciones. Entonces, en ese tiempo la persona tiene que hacer muchas actividades. Y no solamente la actividad asistencial, sino administrativa, porque hay que llenar registros, que forma parte de las normativas de la institución que no podemos omitir. ¿De acuerdo? Y aparte de ello, también si tenemos el momento de la familia, tenemos que estar con ellos y acompañarlos. Entonces, ese es el rol fundamental de nosotros, ¿no? Y créanme que la satisfacción es muy grande, quizás al inicio, cuando uno comienza en el área crítica, y lo digo por experiencia, de repente este último rol no lo tomamos al inicio de repente muy en serio, fundamental, porque al inicio uno que quiere aprender bien el manejo de
de las drogas, de la bomba de infusión, el manejo del paciente con ventilación mecánica, ¿no? Pero no olvidemos que dentro de nuestro rol, al margen de solo estar en UCI o trabajar en centro quirúrgico o con neonatos, en UCI neonatal, en cualquier área, ¿no? Nos han formado nosotros para poder también mantener siempre esto, ¿no? Con la familia. Y si hablamos ahora en una especialidad, debemos comprender aún más que vamos a estar con pacientes altamente críticos. Y el trato humanizado nunca debe perderse, porque el día en que nosotros tengamos un familiar o nosotros mismos, Dios no quiera, estemos en esas circunstancias, vamos a esperar lo mismo, que hay una enfermera altamente capacitada que nos pueda brindar todos sus conocimientos y sus cuidados específicos y profesionales para evitar infectarme, para poder brindarle a mi familiar la comunicación o la información de acuerdo a su competencia de enfermería y le brinde esa tranquilidad de saber que se encuentra en buenas manos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante ese último rol porque en estas áreas muchas veces por el estrés y la agitación y la rutina y el ritmo y los años de los enfermeros se pierde. Sin embargo, en cada unidad y en cada clase que también llevamos con los estudiantes del programa, en cada semana, lo recalco porque no debemos perder ese trato humanizado. Muy bien, entonces, aquí hay unas imágenes, ¿no? De este rol fundamental, ¿no? Y vuelvo a repetir, no solamente para UCI, ¿de acuerdo? Para todas las áreas críticas. Entonces, aquí es un resumen de monitorización avanzada en UCI. ¿Qué vamos a ver aquí? En este caso, la asistencia y el monitoreo de los cuidados de los catéteres centrales, ¿no? Donde se permiten, los catéteres venosos centrales son dispositivos invasivos que nos permite medir, por ejemplo, una presión venosa central, administrar medicamentos, ¿no? De amplia duración, ojo, no es solo para colocar un medicamento y se acabó, o en un día, ¿no? Es porque de repente el paciente va a necesitar una nutrición parenteral, ¿no? ¿Qué significa? Que el paciente no puede digerir ni por una sonda nasogástrica u orogástrica, en este caso nutrientes, porque, por ejemplo, padece de una pancreatitis aguda, que es un diagnóstico muy frecuente en UCI. Entonces, necesita nutriente parenteral. Entonces, el médico indica, bueno, vamos a gestionarlo con nutrición, ¿no? Y con el área de mezclas, porque esto es un medicamento en sí. Entonces, la enfermera participará de la asistencia de la colocación de este catéter venoso central y debe conocer también cuáles son los cuidados importantes básicos, ¿no? Y este dispositivo, si bien es cierto, muchas veces se coloca no solo en UCI, también en emergencia, ¿sí? En algunos casos también en centros de recuperación, pero también en sala de operaciones. Entonces, ahí la información y los conocimientos están de acuerdo en todas las áreas críticas. El catéter Songans y Paico también es otro catéter que se coloca similar al catéter venoso central, sin embargo, que es invasivo, tiene una función principal, no es para administrar medicamentos, sino para evaluar el gasto cardíaco y las presiones pulmonares. Ya son medidas más específicas y avanzadas para medir la presión, por ejemplo, de la presión de la arteria pulmonar, ¿no? La cual es en este caso indicado principalmente para pacientes con mayores complejidades cardíacas y respiratorias. Monitoreo de la presión intracraneal, que es útil en traumas cráneoencefálicos o también en pacientes con otro tipo de patologías que requieran o problemas neurológicos, ¿no? Esto también es un dispositivo, es un catéter que va dentro, en este caso, intracraneal, como indica el nombre, ¿no? Lo realiza muchas veces aquí el médico intensivista, que también tiene que tener mucha destreza en estos dispositivos. No todos los médicos intensivistas lo realizan, se tienen que capacitar y la enfermera debe conocer no solamente la asistencia, sino también el monitoreo, ¿de acuerdo? Y para eso también lo aprendemos en una especialidad. La escala de Glasgow evalúa el nivel de conciencia, esto lo sabemos desde pregrado, pero aquí vamos a ahondar en analizar en pacientes críticos, ¿no? Ahí no es igual evaluar un Glasgow una persona lúcida, orientada. Vamos a ver cómo se presenta también en los casos de los pacientes que se encuentran con secuelas neurológicas. Y finalmente la escala de RAS, ¿no? Es una evaluación
cuando un paciente se encuentra bajo efectos de sedación, ¿no? Obviamente, ¿dónde vamos a encontrar pacientes sedados? Puede ser en UCI, puede ser en sala de operaciones, porque producto de la sedación, o también en una sala de recuperación. ¿Sala de emergencia, profesor? Sí, también en emergencias, en algunas unidades, siempre y cuando se ha dado de repente alguna sedación por algún procedimiento específico, ¿no? Entonces se va a encontrar monitorizado el paciente y la enfermera tiene que aprender a manejar la escala de RAS, ¿no? Que va de -5 a +5. Tecnologías claves en UCI, vamos a aprender de ventiladores mecánicos, bombas de infusión, hemodiálisis, y por ahí hay una colega de repente que ha estudiado hemodiálisis como primera especialidad, puede complementar también. Te ha pasado casos que han estudiado así, y si no lo han llevado dentro de las UCIs, los pacientes, como les decía, les brindé un ejemplo al inicio, ¿no? Ingresan muchos pacientes, hoy en día lamentablemente sabemos que la tasa de morbilidad, sobre todo en pacientes no solo cardíacos, sino también renales, ha aumentado. Entonces ingresan pacientes, de repente ha tenido un problema respiratorio, pero de fondo tiene su insuficiencia renal. Y cuando hace una falla renal, el paciente necesita dializarse. Entonces se gestiona a través de el médico intensivista con el área de hemodiálisis, el nefrólogo lo evalúa al paciente, indica diálisis, ¿no? Entonces, debemos conocer también este sistema porque en algún momento nosotros vamos a estar a cargo de estos pacientes que se dializan, ¿no? Si bien es cierto, la norma indica en nuestro país que estas terapias en las UCIs, así sea en otras salas de emergencia o en hospitalización, lo ejecuta, ¿no? En enfermería una enfermera especialista en nefrología, ¿no? Y hemodiálisis. Sin embargo, cuando ingresa el paciente a UCI, la enfermera responsable principal es la de UCI. Y cuando viene la enfermera especialista en hemodiálisis, ¿no? Realiza todo el sistema y protocolo de manejo de la máquina. Sin embargo, quien es responsable al 100% del paciente en la estabilidad hemodinámica, respiratoria, metabólica, es la enfermera. Entonces, siempre se trabaja en equipo, sin embargo, debemos conocer también cuál es la función de la hemodiálisis, ¿no? Que es eliminar toxinas en casos de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y un poco más todavía. ECMO, ¿no? ¿Qué otras tecnologías tenemos que conocer? ECMO es realmente no es un sistema, en realidad es una terapia hoy en día, ¿no? Una terapia quirúrgica invasiva en la cual se brinda un soporte cardiopulmonar en casos extremos. Actualmente, y eso lo comento porque tengo la experiencia en nuestro servicio, ¿no? En el Hospital de Rebelet, nosotros contamos con estos equipos. Son pocos hospitales en nuestro país, lamentablemente, lo digo porque se requiere alta tecnología y también capacitación de los profesionales, ¿no? Por ende, quisiéramos que existan más hospitales que cuenten con esta terapia porque salvaríamos más vidas. Sin embargo, por el alto costo de las máquinas y todo el procedimiento en sí, el tratamiento, no todos los pacientes son sometidos a este sistema. ¿Y en qué consiste ese sistema, ese tratamiento? Dan soporte cardiopulmonar, ¿no? Es decir, cuando un paciente, y dentro de sus indicaciones buscan generalmente pacientes que se puedan rescatar, que puedan sobreponerse y salir al periodo, de repente generar un shock cardiogénico, ¿no? Y ¿qué es lo que se busca, no? Reponer, repotenciar todo el sistema respiratorio a través de una máquina que va a hacer la función de lavado y la dilución de la sangre, ¿no? Entonces, ello se trabaja también con otro sistema que es, en este caso, el equipo de cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Es decir, estos sistemas o este tipo de terapia no lo podríamos realizar en un hospital de repente de nivel 2, ¿no? De repente buscan ahí un nivel 3 de mayor complejidad porque se requiere, ¿no? mayores insumos y soportes. Entonces, lo comparto y lo menciono porque son las tecnologías que tenemos hoy en UCI. Si en algún momento ustedes, o los que decidan llevar la especialidad, tienen la oportunidad de rotar dentro de sus prácticas en uno de esos hospitales o lo vean ya trabajando de repente en las clínicas, sé que hay algunas clínicas privadas que sí realizan, entonces genial, porque son enfermeras muchas veces las que asisten a estos pacientes que tienen cierto grado de perfil o preparación un poco más avanzado, capacitación en estos sistemas de eco, ¿no? Entonces imagínense, esto es la tecnología en UCI en estos momentos.
Bien, vamos ya avanzando. Tengo ahí creo que todavía unos minutos más. Habilidades esenciales para la enfermería en UCI, ¿no? ¿Qué habilidades? Ya estuvimos hablando un poco del rol de enfermería, pero es importante también hablar de las habilidades y las destrezas que debemos tener, ¿no? Esto muchas veces estas habilidades, estimados colegas, vamos a ir desarrollándolo con el tiempo. Cuando uno inicia en una especialidad y de repente al inicio no tiene la experticia porque de repente viene de una clínica, de un centro de salud que todavía no ha tenido el contacto con la experiencia asistencial, más aún en un área muy compleja o en emergencia. Entonces, tenemos que desarrollar y potenciar estas habilidades, porque si vamos a someternos a estudiar y formarnos en áreas críticas, vuelvo a repetir, debemos concientizarnos en que nuestro desafío es grande, ¿de acuerdo? Entonces, uno de ellos es el pensamiento crítico, decisiones rápidas y efectivas. ¿Y qué nos va a dar esa confianza de tomar una decisión rápida y efectiva? Es el conocimiento, la experiencia, el capacitarme continuamente. Eso me va a permitir poder tomar decisiones, ¿no? Si el ejemplo de inicio que les decía del enfermero de emergencia, ¿no? Esperaba de repente una indicación o de repente que alguien le sugiriera algo, pero si de repente ya tuvo la experiencia anteriormente, estudió y también por él mismo de repente, ¿no? Evidenció y repasó o estudió estos casos, ¿cuál es el beneficio del paciente, ¿no? Que va a tener una atención oportuna. Entonces, no va a esperar a una indicación cuando lo requiere, cuando está completamente sustentado. Y así alguien u otro profesional le puede indicar, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Estando en lo correcto, y tiene usted la posibilidad de sustentar científicamente con conocimiento, hasta con su protocolo y decir, mire, por esta razón, en estos casos se realiza, porque si no estaría haciendo una falla respiratoria, según la gasometría arterial que se le tomó al paciente, se encuentra en acidosis respiratoria y entre otros fundamentos más, usted está utilizando su pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Ya en el campo de la especialidad, sea la especialidad que usted elija, recuerden siempre, estimados colegas, no solamente uno se dedica a recibir indicaciones, nosotros analizamos, realizamos pensamientos críticos, porque a nuestra responsabilidad se encuentra esa vida humana. Y mientras más rápido actuemos, créeme que el tiempo de riesgo de morbimortalidad del paciente disminuye y mejora sus expectativas de alta, ¿de acuerdo? Conocimiento técnico va de la mano con el pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Comunicación efectiva, lo que hablábamos, ¿no? De colaborar, apoyar a la familia. Trabajo en equipo es indispensable en UCI. La enfermera nunca trabaja sola, el médico nunca trabaja solo. Siempre vamos a necesitar uno del otro. Con el personal técnico igualmente, ¿no? Debemos también, si por ahí no vamos a tener siempre la fortuna de tener técnicos pues capacitados, expertos, porque todos siempre en un inicio tenemos un primer inicio, ¿no? Siempre hemos comenzado de cero, ¿no? Quien le habla en un momento también comenzó con bases, en este caso sólidas, pequeñas, y así fui aprendiendo de grandes colegas que hoy en día aprecio y valoro y se encuentran en otras instituciones y mantengo una comunicación y respeto, ¿de acuerdo? Y asimismo de personal técnico con muchos años de experiencia y aprendí mucho también de ellos, ¿no? Pero siempre con respeto para poder colaborar en equipo en estas áreas que son muy importantes. Empatía y compasión, el cuidado integral del paciente, ¿no? Siempre hay que comprender, a veces por más tecnológico que sea y profesional y que a veces uno dice, yo trabajo en un área crítica que es muy intensa, que no es como en un área hospitalaria, un consultorio, ¿no? He escuchado algunos comentarios de algunos colegas a veces que se jactan un poco más de decir que tiene un área que es altamente compleja y demandante y pueden minimizar otros. No, nosotros tenemos que demostrar en la cancha, como digo yo siempre, en el trabajo, la calidad de profesionales que somos, ¿no? Y debemos ser siempre empáticos también con nuestros propios pacientes y sobre todo la familia. Entonces, aquí viene algo importante, ¿no? ¿Cuáles son sus desafíos para ustedes, ¿no? Para todos nosotros siempre que sigamos elaborando en la unidad crítica y las consideraciones éticas en la UCI? Toma de decisiones difíciles.
comunicación con la familia, el cuidado al final de la vida y dilemas éticos. Aquí tenemos que recordar nuestros principios bioéticos, la beneficencia, no maleficencia, en este caso la justicia, ¿de acuerdo? Y el principio de autonomía. No debemos olvidar, estimados colegas, muchos de repente han llevado en pregrado su curso de ética, ¿no? O conducta. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nos enseñan ellos? Para no olvidarlo, para siempre recordarlo. Y por más, a pesar de que uno lleve una especialidad, también debe recordar que siempre vamos a estar sometidos a desafíos y a conflictos o dilemas éticos, de decir si lo que voy a hacer es lo correcto o no es lo correcto, ¿no? Como qué desafío, la toma de decisión difícil, ¿no? Limitación del esfuerzo terapéutico y adecuación. Aquí voy a hablar muy brevemente de la eutanasia, ¿no? Nosotros en áreas críticas y en UCI cada día estamos sometidos a ello, ¿no? A ver lamentablemente partir de un ser humano, ¿no? La partida de un ser humano, el sufrimiento de una familia que muchas veces no se conforma, ¿no? Y otras sí, se lamentan, lloran, pero se sienten finalmente agradecidos con el trabajo que realiza el profesional. Y la parte médica también, ¿no? Toma decisiones difíciles, es decir, si continuamos o no continuamos, ¿no? No al encarnizamiento. ¿Qué es el no encarnizamiento? Dejar partir a un paciente cuando ya biológicamente, funcionalmente y según los parámetros de toda la evolución, el monitoreo del paciente y los exámenes de laboratorio indican que lamentablemente ya no hay marcha atrás, no es reversible el daño que ha tenido y el cuerpo ya no lo tolera. Entonces, tiene que ser sincero con la familia y decir cuáles son los riesgos y los beneficios, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace enfermería en ese caso, no? También sigue esa línea, ¿de acuerdo? No al encarnizamiento, pero tampoco irnos al lado contrario, ¿no? De la indiferencia, de la poca empatía, del desinterés, no. Hay que brindar siempre, ¿no? esa comunicación que necesitamos también tener con la familia, ¿no? Ser claros, honestos y humanos, ¿no? Esos son los desafíos que tenemos, porque va también de la mano con nuestro comportamiento y en este caso también en cómo nosotros día a día actuamos, con nuestro temperamento, ¿no? Y tenemos que saber diferenciar cómo soy como persona y cómo soy como enfermero, ¿no? Porque son dos situaciones distintas, ¿no? ¿Cómo actuaría como, en mi caso, ¿no? Como Gina Soto Arias? ¿Y cómo debo actuar como la enfermera intensivista que soy? ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos esos desafíos y lo vamos a seguir teniendo mientras sigamos trabajando y ustedes que se encuentran a puertas de llevar una carrera en este caso especialidad en áreas críticas. El cuidado al final de la vida, el alivio del sufrimiento con dignidad, ¿no? Aquí tiene relación con la toma de decisiones, ¿no? Hace poco, eh, aquí quiero compartir un ejemplo, una experiencia también. Hace poco en nuestro servicio tuvimos a una pacientita que estuvo como más de un mes luchando, ¿no? La familia, los hijos, dándolo todo al inicio, porque el hijo era un personal médico al inicio, ¿no? Como todo hijo quizás se rehúsa, ¿no? A perder a la mamá y lamentablemente el cuadro de la paciente se agravó por un problema abdominal quirúrgico que en un inicio no fue bien tratado de otra institución. Cuando llegó a nuestra institución, bueno, mejoró en algún momento, luego cayó por un cuadro infeccioso que eso no lo pudimos eh, manejar y ya no se pudo evitar por el cuadro. Y finalmente, ¿no? La familia luchó tanto también al lado que desistieron de continuar realizando más actividades, ¿no? Y si bien es cierto, como les decía, la eutanasia no está en nuestro país, no está autorizada, permitida según ley, no podemos, ¿no? ¿Qué es la eutanasia? Dejar que la persona o hacer lo posible que dejar que la persona en este caso pueda fallecer con dignidad, ¿no? Como lo hacen en otros países europeos, ¿no? Como en Suiza, está permitido por la ley. Sin embargo, en nuestro país hasta el momento no. Solo hubo un caso que fue hace casi 3 años de una psicóloga, no recuerdo ahorita el nombre, pero luchó bajo un juicio y logró su eutanasia, ¿no? Para morir dignamente, porque tenía lamentablemente un problema de fondo neurológico que era irreversible. Pero solo fue un caso en nuestro país.
y de eso no hay más. Entonces, ¿qué sucedió en este caso que les comento? La familia finalmente aceptó que solo su organismo hasta donde resistiera continuara y nosotros acompañamos y decidimos eso, ¿no? Entonces, en algún momento cuando ya no se puede, eso es lo que se suele hacer, dejar que el cuerpo mismo hasta donde pueda luchar, ¿no? Nosotros seguimos dándole igualmente la medicación, lo que indica, porque eso no se puede evitar, pero ya no procedimientos invasivos, ¿no? Que se le llama medidas en este caso, invasivas. Y eso hay un consentimiento que la familia tiene que firmar, porque eso es un documento legal, ¿no? Para salvaguardar cualquier problema más adelante en la parte médica también. Entonces, todo eso está bajo la ley, ¿de acuerdo? Pero mientras pase ese tiempo, nosotros también debemos dar ese cuidado al final de la vida, el alivio del sufrimiento, darle las facilidades a la familia, que brindamos de repente si el horario es de 2 horas sabemos que el paciente está pues a puertas de repente en cualquier momento pueda fallecer, le decimos o le damos esa facilidad que ingrese desde la mañana, mientras no se realice un procedimiento, obviamente ya el paciente puede estar acompañando a su familiar, ¿no? Y eso es lo último que se lleva a la familia, que le permitieron estar al lado de su familiar o su ser más querido, ¿no? Y se fueron tranquilos y obviamente tranquilos porque les brindamos todas las facilidades, pero con un dolor dentro, ¿no? Entonces, todos esos desafíos y consideraciones vamos a tener, estimados colegas, en estas áreas. Y los dilemas éticos, ¿no? Lo que les decía, la asignación de recursos, el consentimiento informado, si lo que hago es correcto o no es correcto, ¿no? Pero siempre bajo nuestros principios bioéticos, ¿de acuerdo? Los 4, la beneficencia, la no maleficencia, el principio de justicia y el principio de autonomía, ¿sí? No se olviden. Entonces, los principios de monitorización básica del paciente, ¿sí? Esto es un resumen de lo que hemos visto, control de signos vitales, las escalas de TIS, el que les mencioné ahora, vamos a hablar de esto, de TIS no les mencioné que lo he visto todavía, la escala de Glasgow, ¿no? El control de signos vitales, vamos a tener la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, vemos acá un monitor multiparámetro, que esto, pues todos los pacientes en UCI deben tener. En áreas, por ejemplo, de sala de operaciones también cuentan para una cirugía, el paciente tiene que estar sometido bajo un monitor multiparámetro. En un área de recuperación, igualmente, ¿no? En un área de emergencia hay ciertas áreas que tienen también como shock trauma, ¿no? Como es una UCI individual. Hay máximo algunos pueden tener 1 o 2 camas, pero también hay un monitoreo, ¿no? Mientras que en la UCI nosotros hacemos un monitoreo más minucioso, ¿no? Más minucioso porque el tiempo también que tenemos con el paciente es mayor y tenemos una escala de evaluación. ¿Cómo vamos a asignar los pacientes a las enfermeras, ¿no? Esa es una pregunta que muchas veces se hace. ¿Por qué en hospitalización una enfermera puede manejar 8, en el mejor de los casos hasta 10, en una clínica, ¿no? Privada, pero en el MINSA manejan hasta 20 pacientes, ¿no? No debería, porque eso incumple la norma. Sin embargo, es la realidad. Entonces, o es salud también, ¿no? En música, ¿cómo hacemos esa distribución, no? Y hay una normativa técnica, la última norma de UCI se ha actualizado este año, pueden buscarlo ustedes también, ¿no? De 2026, la normativa técnica de cuidados intensivos. Aquí vamos a ver la escala del TIS. ¿Qué es TIS? Es una sigla en inglés, ¿no? El score o es el sistema de score de terapias de intervención de la enfermera. Bajo una escala de puntuación vamos a designar, y hay un rango, ¿de acuerdo?, en cuánto de TIS tiene ese paciente. Si tiene un TIS menos de 20, por ejemplo, es un paciente que está relativamente estable, tiene mínimos cuidados que realizar. Si tiene un TIS de repente más de 20 hasta 35, es un paciente ya o mayores cuidados, ¿no? Y requiere de repente la atención hasta de una enfermera, ¿de acuerdo? Pero si tiene un TIS más de 45, 60, ¿no? Es un paciente altamente complejo. Ejemplo, el paciente en ECMO, ¿no? Que les decía, el que tiene que estar sometido a un equipo completo, médico, enfermera, perfusionista, que se encarga de realizar también el cuidado de la máquina del ECMO. Todo ello es otro tipo de atención, no es lo mismo. Entonces, como vemos en esta imagen, ¿no? Es un enfermero intensivista que está frente a 2 camas, ¿no? Entonces, más o menos esos pacientes deben tener un TIS entre 28 y 30, por lo cual puede manejarse según la escala, dice, 2 pacientes por enfermero, ¿no?
Y si hubiese mayor el TIS, ya ahí sería un enfermero para un paciente solamente. Ahora, eso es la norma y lo que se indica. Ya en la realidad muchas veces hay variaciones, ¿no? Y eso ustedes, como ya especialistas, lo van a comprender. Por esa razón, en una especialización nos enseñan eso, porque debemos conocer. Y eso lo hacemos en la práctica. Todos los días, en cada turno, nosotros evaluamos el TIS de nuestros pacientes para saber el grado también de intervención que debemos hacer en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Los principios de monitorización básica del paciente, ¿no? Lo que les decía, la escala de sedación, vamos a ver también y estudiar a mayor profundidad y detalle el balance hídrico electrolítico, ¿no? Como pérdidas ordinarias dentro y las pérdidas insensibles. Vamos a ver también una pérdida renal, las pérdidas digestivas. Recuerden que en áreas críticas, en UCI especialmente, el monitoreo es por hora, ¿de acuerdo? Horario, no es cada 4 horas, cada 2 horas, cada 5 horas, no, o cuando la enfermera se acuerda, no, horario. Por ende, tenemos una hoja gráfica de monitoreo distinta a otras áreas. Nuestra sábana, en la cual la llamamos así sábana, es una hoja de monitoreo amplia, casi incluyen como 3 hojas a 4. Disculpen, no sé por qué se salió del sistema. Ya voy a culminar, ¿sí? Ya voy a culminar. Esa sábana de monitoreo u hoja de monitoreo tiene distintos datos importantes. Uno de ellos, lo que les decía, era el TIS, ¿no? Colocamos el TIS, colocamos los signos vitales, vamos a colocar el balance hídrico. Y el balance hídrico de un paciente en UCI es también, en este caso, cada 6 horas, ¿no? En la mañana 6 horas, en la tarde 6 horas y en la noche son 12 horas, ¿sí? En la especialización, eso lo aprendemos a detalle también, de ver, ¿no? Cómo realizamos, por ejemplo, cómo retiramos o sacamos las pérdidas insensibles, las pérdidas renales, ¿no? Las pérdidas digestivas, porque es un paciente que se encuentra altamente delicado y sobre todo comprometido. Entonces, si es un paciente renal, por ejemplo, no voy a contabilizar la diuresis, pues, cada 4 horas, ¿no? Si tiene una sonda vesical en una bolsa, en este caso medidora de orina por hora, el personal técnico, quien es nuestro compañero en el trabajo y conoce también sus funciones, tendrá que eliminar cada hora, ¿no? Y así como hablamos de la diuresis, también hablamos de las infusiones por hora, de las administraciones que realizamos endovenosas, de la nutrición que podemos proporcionar al paciente. Entonces, los ingresos menos los egresos es igual al balance hídrico. Esa fórmula que lo sabemos desde pregrado, eso no cambia, ¿de acuerdo? Lo que sí estamos hablando ahora es el tipo de registro que es más a detalle. Y cuando ustedes realicen sus prácticas, también clínicas, van a ver en campo que eso se aplica, ¿no? Y cada institución muchas veces puede variar su dispositivo, su hoja gráfica. Por ahí un dato aumenta y otro disminuya, pero eso está normado, ya que tienen que tenerlo, ¿de acuerdo? Algunas instituciones hasta lo tienen ya digitalmente, sobre todo las entidades privadas, ¿no? Entonces eso puede variar también, pero los datos no, ¿no? Y también el monitoreo de dispositivos invasivos, es decir, si tiene dispositivos como catéteres venosos centrales, líneas arteriales para el manejo de la presión arterial, sondas vesicales, nasogástricas, orogástricas, el tubo endotraqueal y cualquier dispositivo, si tiene drenajes abdominales, quirúrgicos, ¿no? Como se encuentra de repente si presenta el paciente un drenaje torácico, ¿no? Todos los monitoreos de estos dispositivos debemos aprender, no solamente saber dónde se coloca, sino el cuidado principalmente, porque esto diariamente la enfermedad lo va a manejar. Bien, entonces para ir finalizando mi presentación con mucho gusto, les traigo estas últimas conclusiones del día, ¿no? La medicina crítica y enfermería en UCI salva vidas definitivamente, ¿no? Más aún cuando hay formación continua, porque mejora la calidad de la atención de nuestros pacientes. Nuestro rol profesional clave en cuidados y soporte es integral, además de principios de monitoreo básicos como signos vitales, escalas de gravedad de paciente y escalas de valoración neurológica. En este corto tiempo que me han permitido poder brindarles estos puntos claves en cuanto a nuestra especialidad, no solo en UCI, sino en áreas críticas,
he tratado de hacer un resumen de la importancia del monitoreo de estos signos vitales, pero también hay más a fondo de cada uno, otros procedimientos que muchas veces son indispensables, ¿no? Y se me requiere de enfermeras capacitadas, enfermeros capacitados en este cuidado, ¿de acuerdo? Y también las escalas de valoración de enfermería. Hay algunas que de repente nunca la han escuchado y es porque no se aplican en otras instituciones o en otros servicios, ¿no? Son específicos para áreas críticas como por ejemplo les mencionaba la escala del RAS. Entonces, todos estos conocimientos, estimados colegas, lo vamos a ir aprendiendo ya en una especialidad. Entonces, yo deseo de corazón que haya sido de su agrado y fructífera esta información para que ustedes puedan elegir el camino que deseen llevar y créanme que esto es parte de mi experiencia, de mi enfoque que hoy día lo vengo a compartir y espero que puedan tomar sus mejores decisiones, sobre todo porque desde aquí están iniciando ustedes un nuevo rumbo y sobre todo construyendo también un mejor futuro. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta también, estoy aquí presta a poder absolverlo o de repente dejar sus mensajitos por el chat. Muchas gracias, señorita Chantal. Si no hay ninguna consulta adicional, ya podríamos culminar la charla. Muchas gracias a todos por su participación.